Cuando uno clasifica su mismo, multicliente, loteos industriales, urbanizaciones residenciales, condominios, edificios para oficinas, centros comerciales, mall. ¿A qué te refieres eso entre cliente único y multicliente? Claro, porque son distintos. Un loteo industrial. Porque dentro de las parcelas Hay muchas se cosas, puede mucha ver. industria. Eso es un loteo. ¿A eso se refiere como Como barrio industrial? multicliente. O sea, no sé, el grupo vendría siendo un cliente único. No, ese es único. ¿Ah? No, ese es único. Por eso, un cliente único. Si tú vas a cualquier lugar donde te ven loteo industrial, un curado, el único sector que tiene loteo industrial. Pero no hace un mall. Un mall vendría siendo un multicliente. O igual no sería No, así. multicliente no. Por Pero eso, ¿por bueno, qué arriba dice centro comercial? no, cuando hablamos de esto, ya estamos hablando de cliente único. ¿Ya? ¿Ya? En una situación particular. Ah, ya. Así como el yugo. Y aquí Sí, estamos porque hablando de yo una tengo una cliente que tiene mucho que de mucho equipo asociado. No es único. Ah, Como bodega, galpones, cosas así. O sea, en este caso, el mall aplica para ambos casos. Para que Pero aquí estamos hablando de una cuestión particular. Si el mall tenía su estación propia, va a ser cliente único. Si digamos que el mall es un poco más pequeño y se agarra de la estación, vendría a ser un multicliente. Claro, hay malls que tienen multiclientes, como por ejemplo, Nueva Santiago, lo que tiene aquí un mall, y el otro lado tiene otro centro de automóviles, y tiene otro centro, otra cosa. Todos con una alimentación diferente. Ahí vas a ser multicliente. Esa es más o menos la filosofía, pero no se define así. Suministro en baja tensión, cliente único, cliente en baja tensión, pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, pymes, tienen pan de la cometida, La botillería. la botillería, pequeño taller, no sé, que trabaja con madera, por ejemplo, pequeño torno, cosas por el estilo. Público, banco, institución estatal. Multicliente, organización residencial, expansión horizontal, organización residencial por edificio, organización por edificio de oficina. Estación horizontal. ¿Condominio? ¿Cuál? Sí. Estación horizontal es como condominio. Sí, pero no, ¿cuántos edificios acá tiene que está lleno de edificios? Tenía ahí, por ejemplo, aquí en Curaoma tienen varios condominios que Oh, está tienen lleno. edificios. Si tú le llegas a Aguasanta, a la subida, tienen varios. Todos tienen condominios grandes que tienen puro edificio. Bosque de Montemar y la cuestión que está. Bueno, bosque Monteralto un poquito distinto, que son como lotes individuales. De muchas casas que parecen edificios. Modificación de instalaciones existentes, traslado de redes a redes TNT, modificaciones, soterramiento de redes y OIT por requerimiento de municipalidad o cliente, que también sea mucho antes. ¿Qué es soterramiento? Tamaño, más o menos. Ah, eso es. Ya. Eso es soterramiento. ¿Qué consideraciones importantes o generales uno debe tener? ¿Ya? Cuando uno desarrolla el proyecto, debe más o menos estimar este tipo de condiciones. ¿Ya? Pueden haber otros más, entonces no lo dio el tiempo que uno debe tener. ¿Ya? La organización de los NTIT existentes en su entorno. ¿Ya? Porque tú, si vas a meter algo y tienes un entorno distinto, tú tienes que tomar acción con respecto a ese entorno. ¿Ya? Por ejemplo, puede tener un sitio web que cruza la línea media tensión por entre medio de esa organización que va a tener que desarrollar. Tú tienes que tomar medidas, no puedes dejar eso así. No, y si pasa, y si tiene que quedar ahí, tú tienes que tener los argumentos técnicos para explicar que eso está ahí. Y lo único que salva que eso esté ahí es que tú tengas una servidumbre por esa línea. Y una servidumbre tiene dos características. Una que puede ser una servidumbre que está fijada con acuerdo de los anteriores dueños y por lo tanto que viene en la escritura. ¿Ya? O si pasó más de 5 años, de acuerdo al Código Civil, tú tienes una servidumbre de hecho, que se le llama. ¿Ya? Que ya está y nadie la puede sacar de ahí. ¿Ya? Servidumbre se refiere a que si que
paso por un terreno que no es mío, ¿no? Cuando tú tienes una línea que no te pegas tuyo. Por ejemplo, antiguamente era muy común que cuando tú estabas tirando una línea, venía un cliente y por el hecho de querer tener energía, decía, no, pasa por acá, no se ve ningún problema. Ah, me deja una realidad. No, déjame acá, pasa por acá. No, y te deja pasar, porque él estaba pensando que ya podía tener energía. Ah, ¿Te das ya. cuenta? Porque la gente no tiene energía. Entonces de repente tuve muchos alimentadores que se meten, por ejemplo, en un bosque. Te dicen, no, mira, no, si al final había otra cosa, ya, y viene un cliente, y ya. Eso es muy común. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno va al muelle, tú te encuentras con una línea que baja ahí por el muelle. ¿Ya? Cuando está el basurero. ¿Ya? ¿Qué se le pone la voz? No sé. Desesperado. Me acordé de esa servidumbre porque nosotros en una planta pasamos por un terreno que es de una persona y la persona nos dio la facilidad y dijo, no tengo ningún problema en que los cables pasen, eran cables de media tensión que pasen por debajo, pero el viejito siempre quiso tener paneles solares en su casa y toda la cuestión. El viejito dijo, ningún problema. Y instaló los paneles y los viejitos andaban muy felices y con un cable como de 14 para Ese intercambio tú lo puedes hacer y lo puedes dejar escrito. Ah, ¿se puede hacer? Sí, lo puedes dejar escrito notoriamente. Ah, y ese viejito lo acepta. No, claro, porque ese viejito podría vender ese terreno después. Ah, pero el contrato tiene validez. Claro, pero si está en el contrato, no hay problema. O si tienes un contrato notarial, ya, no hay problema, es válido. ¿Ya? Por lo tanto, si él lo vende, oye, si yo tenía este contrato notario, pero él cuando te vendió, tiene que haber puesto la causa que está establecida. Porque si tú no tienes nada y pasó eso, el dueño de la nueva propiedad te puede exigir. De nuevo, no te puede exigir cualquier cosa. ¿Ya? Pero ese intercambio es válido por no ser. siempre y cuando tiene notariado. Sí, yo me acuerdo que en Titular yo necesitaba instalar una subestación ahí en Algarrobo y no teníamos plata, teníamos una caja, no era muy buena en Titular. Entonces, hay una organización que empezó a negociar conmigo para organizar un sector. Entonces ahí le digo, sí, ya, yo te tiro la línea por acá, le dije, pero tú me vas a internet vas a instalar una subestación. Ni un problema, me firmó el tiro. Yo instalé la subestación, fui el alimentador y él quedó con la alimentación, lo firmaron un acuerdo entre las partes. Entonces quedó la subestación y quedó el alimentador donde él podía conectarse para su organización que iba a hacer. Mira, todos ganando. Entonces todos ganamos y él no perdió tanto tampoco. Yo la subestación la puse justo debajo del alimentador de la línea 66 que tenía que falló hasta lo menos posible y va a conectar. ¿Son muy ricos? ¿Son una subestación? No tanto. Ya, lo que pasa es que en la medida que aumentamos la capacidad, ahí se pone un poco más numeroso. Pero la situación actual no puede estar tan bien. ¿No hay un plan de regulación en ese sentido? O sea, ¿De los decibeles? decibeles están definidos por norma. Ah, ya. O sea, si tú tienes más decibeles establecidos en la norma, tienes que colocar un número de protección, cosas así. Como esas pantallas que ponen para... Sí, yo diría que. Pero no mucho ruido en la situación. No realmente no es tan compleja, no para. Cuando hacen cogeneración en la ruidosa. Que es distinto. Ahí no lo... Creo que yo he visto la que está acá en el norte y no se escucha ni se siente. No, en la flor, no, verdad. No se siente nada. No, se siente. Y mira, los generadores son distintos. Por ejemplo, todas las centrales nuestras casi todas tienen generadores para cortar punta de la demanda. Y son de petróleo. Ay, Los conectan, están metidos así en cajones de retención de ruido. Pero deben sonar como Pero camiones. igual suena. Igual suena. No está muy entendido. La otra cosa que es importante observar es si el transformador que está en el lugar está en condiciones de aceptar las cargas, para optimizar inversiones y hay que pensar que un transformador es un impacto a la comunidad, independiente de uno que nadie quiere poner un transformador frente a su casa. Porque los 10 metros más allá, 5 metros más acá, pero no me lo ponga porque usted tiene una energía, no, que yo sí, quiero transformador. Y eso es discusión. Cálculo de los eléctricos del suministro que da origen al PIB. Hay que tener un cálculo bien elaborado, pero no está haciendo. Para minimizar los riesgos. Y tiene que cuantificar posibles riesgos que tienen que estar incorporados en el proyecto. Cálculo del esfuerzo mecánico del proyecto de suministro según normativa vigente. Por ejemplo, cuestiones sísmicas que pueden haber,
tipo de protección del entorno, ubicación, si hacer piso la subestación o hacer en altura, todas esas cosas hay que chequear. ¿Ya? ¿Cómo se llama la curvatura del cable también? Todo, bueno, si es un cable subterráneo, uno tiene que calcular justamente los radios de acción y a lo mejor tú puedes modificar. ¿Cómo se llama esa que decías al principio? Esa fricción. La conexión. ¿Ah? La conexión del conductor. Esa. No, hay que tener cuidado. Todo eso tiene cálculos que uno tiene que tener establecido. Ahora, generalmente esos cálculos son fáciles de obtener porque cuando tú compras un conductor en media tensión subterráneo, tú le pides el catálogo al programa. Con los cálculos que te entrega, no con los cálculos, sino con las ecuaciones que te permiten hacer el cálculo de los distintos radios de acción o direcciones que tú tengas que ejecutar. Y según eso, tienes que diseñar la respectiva cámara donde hay los conductores. O sea, aquí uno no podría diseñar y ocupar 1000 metros de cable subterráneo y yo hago la cámara aquí, la cámara aquí. Porque cuando tengáis que calcular, te das cuenta que no podéis hacer, a lo mejor te dice el cable no lo puedes traccionar más allá de 300 metros. O sea, tienes que tener claro que a 300 metros tienes que hacer una mufa. Y la tienes que hacer una cámara. Para poder traccionar. Porque el cable no lo podéis tirar más, si lo tiráis 100 metros más, el cable se te va a cortar ancho. Y ahí murió el cable. Tendréis que hacer una mufa. Y hacer una mufa donde se te rompió, tienes que hacer otra cámara. Porque la única forma, si te puede quedar una mufa aquí dentro del tubo, es posible. ¿Ya? Sentido del futuro de la instalación proyectada. Ahí con lo que yo comentaba un poco la demanda. ¿Cuál va a ser el factor de crecimiento que hay en el sector? Y ahí uno se pregunta, yo quiero comentar anteriormente, ¿dónde hablas tú de esto? Oye, tenemos la Cámara Chilena de Construcción, la Dirección de Obras Municipales, ¿ya? Futuro proyecto, la misma empresa que está haciendo secoteo, si otros planes que tienen proyectados, uno considera todo eso. Yo creo que eso es lo que pasa allá en Curama, porque yo creo que está todo totalmente sobredimensionados los cables, porque pasan haciendo cosas ahí en Curama, ¿no? Van a seguir construyendo y van a seguir. Sí, van a seguir seguro. No, y a lo mejor la expansión, porque el grupo, creo que era el grupo Racio que estaba haciendo su proyecto en Curama, ellos tenían las proyecciones, porque todo lo tienen que hacer. De repente se paró un poco. Ahora yo no sé cómo estará con el tema de la caída general de la economía, que lo están proyectando. Porque en Curama hay una subestación, ¿no? Sí, nosotros somos Brasilia. Brasilia, ¿eh? Sí, la Brasilia que cuando tú entras, está el lechero del camino que va hacia Una puerta. la pólvora, le andan para allá unos 200 metros, a mano derecha, para su casa. No se ve en la carretera porque está en una bajada. Ah, porque eso no la vi. Hay una toma ahí, si ustedes se dan cuenta, hay una entrada y una toma, y hay una camino baja y abajo está la subestación. Hay una pasarela ahí cerca, ¿no? Sí, pero está antes de la pasarela. Está Porque como, ahí siempre se paran los buses a tomar Sí. gente y después. está como 50 metros antes de la pasarela, tú te metes a mano derecha. Pero Ahí tú puedes está. dar cuenta porque te das cuenta que están los alimentadores que de repente está saliendo de una parte que no lo ves, pero viene de abajo. Y la línea de 110 que viene de Río de Agua Santa, si tú te das cuenta, entra y se pierde ahí abajo. Ahí está. Sí, ahí está la situación. Los presupuestos preliminares con la especificación importante, el tercer plazo dado y los compromisos comerciales. Temazo. Cansado. Segundo, porque la normativa actual te da plazos para construir ciertas obras que tienes que cumplir. ¿Cómo es? O sea, Te establece plazo, determinados proyectos. sobre la aceptación, digamos, una aceptación que uno tiene 2 años para construirla. Si no, ¿pasa multa o se tiene la No, te multa? pasan multa. Ah, Por ejemplo, a ver, si tú tienes que construir una subestación de poder, las subestaciones de poder ya no son de propiedad de las empresas eléctricas, como en antiguamente. ¿Y ellos son del Estado? No, porque quien manda ahora, bueno, lo que hay hasta ahora son de las propias compañías, pero ahora quien define dónde se instala una nueva subestación de poder es el coordinador eléctrico nacional. Ah, ya. Y ellos tienen una área de ingeniería y ellos analizan todo el sistema y dicen, oye, vamos a instalar una subestación en tal lado de poder, listo, y ellos licitan eso. Ustedes solicitan, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que ellos saben las expansiones que se van a necesitar porque ellos tienen todo lo que está pasando en el sistema. Más los análisis propios que tiene la compañía eléctrica. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una demanda que va en crecimiento,
Nosotros vamos y se los ponemos coordinados. El problema, cuando tienen ciertas capacidades que son muy bajas, permiten que las empresas hagan esa inversión, ¿ya? Cuando son bajas. Pero si tú tienes que hacer una situación que tienes que tener 60, 50 megas, que la realizan ellos y ellos la licitan. A nivel nacional y internacional, está licitado. Pero ustedes pueden participar. No, sí, nosotros participamos. Todas las licitaciones que están en nosotros participamos. Algunas las ganamos y otras las perdemos. Ah, ya. Ah, pero no es que ustedes sean incluidos. No. No somos incluidos. Y ahí, en esa condición, ¿quién es el responsable? El que se adjudica, construye, diseña, ya, y ellos después venden el suministro, la potencia que entra por ahí, tiene un costo y beneficio, que lo administra justamente el dueño, que no va a ser la empresa en la cual está la situación entrada. Pero la empresa podría tener, por ejemplo, una barra. Una situación puede tener 5, 6 o 7 barras. Y a lo mejor tú dices, oye, no sé, 2 barras para hacer quinta, listo, ya te las arreglo y tú tienes que pagar por esa barra. La situación es otro responsable, no es Chile. Pero tiene tu autoridad sobre las barras. Chilquinta tiene varias líneas de transmisión a lo largo de Chile, tiene varias líneas. ¿Ya? Y en algunos las situaciones no son nuestras, son de otras empresas, pero tienen las barras sí son nuestras. Entonces, un pedazo de las situaciones nuestras, pero el resto de la situación pertenece a nosotros. O sea, ustedes arriendan una parte de la transacción. Así es, tú pagas. ¿Ya? Y si necesitan más potencia, no pero otra barra. Exacto. No, el modelo se cambió hace varios años, se cambió hace unos 5 años. Y ha sido una experiencia con nosotros. Sí, es como bien antes no estás acostumbrado a tú construir tu propia instalación. todo es tuyo. Pero en transmisión cambió. En la distribución todavía seguimos igual. ¿No? Se empieza a volver a empezar a arreglar los transformadores de distribución. Bueno, acá tengo un conjunto de puntos que para mí son los más importantes para poder confeccionar el proyecto. Son detalles, ya que están metidos en la norma, ya no quiero la ubicación geográfica, tipo de proyecto, priorización solicitada, interno, cuadro de carga, cálculo mecánico, ubicación de servicio, administración eléctrica de la empresa, nivel de potencia eléctrica conectada, subestación eléctrica de poder involucrar, el proyecto alimentador eléctrico involucrado, alquiler, toda la infraestructura desde la subestación, porque tú puedes pensar que si tú construyes un mall, por ejemplo, que podría tener 6 megas, 7 megas, 8 megas, construyes un puerto, podría tener 10 megas, van a entrar 3 megas ahora, 3 megas el próximo año y los otros 3 te entran, los 4 te entran el próximo año. Tú tienes que tener la instalación tuya, tienes que prepararla para soportar eso. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que planificar y para eso tú tienes que, por eso es que todos necesitamos hacer un conjunto de cosas que uno requiere para conectarte desde la transmisión hasta la distribución que tienes que entregar, cómo llegas con la capacidad instalada. Y eso qué podría significar aumentar la capacidad de la subestación de poder, por ejemplo, ¿ya? Y eso significa aumentar el construir un nuevo transformador, porque si a lo mejor tu transformador de 300 kV ya tenía el 85% ocupado, tienes que traer otro transformador nuevo. Y ese tendría que pasar como el gobierno de la reserva. Y entra el nuevo transformador de libertad y un transformador de poder, tú lo pedís ahora y te llega el próximo año. No el 2023, te llega el 2024. El año extranjero. Claro, sí. ¿Y aquí qué países hacen transformadores? Brasil. ¿Ya? Porque Brasil tiene casi todas las patentes de las empresas extranjeras que hacen transformadores. Entonces ellos te hacen, son buenos transformadores que hacen de poder. Tenéis Ronald también que hace transformadores de poder. Pero cuando entras tú a la postulación, para la adjudicación, ahí llega la oferta y la oferta se abre públicamente. Entonces, a veces Ronald se ha ganado, que a veces ha venido, por ejemplo, transformadores de India, por ejemplo, que se lo han ganado. ¿Ya? O de repente de mismo de Brasil. ¿Ya? Pero, por ejemplo, nosotros muchas veces los transformadores, porque hay transformadores antiguos, cuyas carcasas son lo suficientemente potentes, y por ejemplo son de 25 megas, nosotros hoy nos podemos aumentar en 10 megas o 15 megas o 20 megas más. En los brasileños lo miran, sí, podemos aumentar los 20 megas.
Y ellos se llevan el transformador, lo metimos en la cama baja y lo llevamos de aquí hasta Brasil. ¿Ya? Y allá lo repotencian y lo traemos de vuelta. Debe carito un transformador de potencia para que salga barato. No, te sale mucho más barato. Sí, porque sea barato mandarlo a Porque ya lo que lo sacan el núcleo, lo arreglan, lo ubican de nuevo, ¿no? Es espectacular esta porque los servicios tienen buena tecnología. Sí, harta fábrica automotrices también de la No, moneda. lo que pasa es que ellos tienen. Lo gracioso es lo que nos falta a nosotros, un poquito. Aquí, nuestro país es muy chico Sí, pero ya son gigantes. y no somos suizos, que son más chicos que nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo que nos falla a nosotros es la disciplina, tanto política como social. Y por eso nos enfrancamos puras peleas tonteras chicas y no nos enfrancamos en el bien del país, porque si estuviéramos enfocados todo en el bien del país, Saldríamos. no estaríamos fuera. La otra vez yo escuché a alguien dice en esta mujer que a lo que le falta a Chile, que lo que le falta a Latinoamérica, que Latinoamérica es una tasa de leche, o sea, no pasa nada. Todos esos países industrializados y toda la cuestión son grandes porque han tenido hambruna, se han dado cuenta de que si no reman todos para el mismo lado, no surgen. Japón después de la Segunda Guerra Mundial se demoró como 15 años solamente en volver a hacer lo que era. Y es porque todos los locos se dieron cuenta de que pues, si van todos para el mismo lado, se mueren todos de hambre. Estoy de acuerdo contigo, yo diría que el tema grave es que yo creo que el peligro de nuestro país es que la gente es muy poco culta. Sí, también. Es que la lengua Lee muy poco, se informa muy poco, entonces cuando tú tienes que tomar decisiones importantes, ya, no voy a entender cómo la gente se equivoca. No. Y esa cuestión, yo digo, es súper difícil porque ¿cómo tú evitas que un límite no se transforme en una política disruptiva, ¿me entiendes? Sino que realmente sea una política que sea comprendida por ti y por mí iguales. Entendemos las mismas cifras, entendemos los datos, pero tú te das cuenta, es cuestión de lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Las políticas bajas, yo digo, entre aquellos que son súper honestos en hacer política y aquellos que no son tan honestos, que juegan a bandidos, hacen negociaciones truchas para tutear personas. Entonces, esa es una práctica muy mala. Yo sé que también lo hacen en otros países, por ejemplo, Brasil, con más de 300 millones de 150. Como 280 ya. la carrera. Entonces, digo, nosotros tenemos 18 millones de pelagatos, con todos los infiltrados que han llegado. Es una locura, estoy peleando en quién. Y la mayoría están Santiago. ¿Ah? Y la mayoría están Oye, sí, Santiago. Santiago es metido. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, La mitad de Chile es, lo que pasa es, mire, es que yo todas esas cuestiones, por ejemplo, de acceso de personas se echan en el país, todo eso, para mí todos son arreglados. ¿Qué cosa? Eso que entren personas al país, todo eso para mí todo arreglado. Yo siempre he dicho, yo creo que la Chile le han dado como la directora de la ONU en Derechos Humanos, porque ella es simpática. No. Eso se negoció y estoy seguro que todos los migrantes que pasó, después como explotó, está negociado. ¿Con el haitiano? No, está él, está Piñera, están todos, para mí están todos coludidos. O sea, sí, pues, yo me acuerdo que con Bachelet estaba con muchos haitianos y con Piñera mira, con muchos venezolanos y colombianos. mira, dentro de las Por cosas, ejemplo, Estados Unidos le pasó plata a Chile para Sí. mitigar cuando los venezolanos están entrando ahí, pues, entonces Para que no se fueran para Estados Unidos. Pero es yo que te más decía, que nada igual todo eso por la llega crisis del 20, a nivel político se maneja. Porque la ONU que está bien, oye, tengo problemas con tal país. ¿Cómo hacemos para ayudar a esta gente? Ayudemos a migrar. Y hay gente que mete plata para que esa gente migre. ¿Ya? Y migre, entonces decir, ¿cómo migren? Yo digo, yo cuando dejé Estados Unidos en septiembre, octubre del año pasado, que fui a estudiar a mi nieto a Estados Unidos en una competencia, yo llegué al aeropuerto, yo digo, salían aviones completos de chicos haitianos a Estados Unidos. Completo. Entonces, claro, ¿por qué creo que estaba pasando? Porque Chile tiene la visa waiver. ¿Qué es lo que hacen estudiar? Embarazaban a su mujer, la mujer tenía un hijo, y eso te obliga a ti a tener pasaporte para poder sacar este pasaporte. Porque después de sacar el pasaporte para viajar, pasaporte. Y después sacan, no sé cómo se la arreglan con la visa waiver,
porque lo hacen por internet. No lo hacen por internet. Para que te den la visa. Y Estados Unidos listo, te da la visa. Y lo más probable es que hay expertos que se manejan en el mundo negro y lo ven bien. Yo vi aviones completos. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, porque yo no salí sino salí el día siguiente por un problema que tuve, llegué a Estados Unidos, ya todo esto ya los Estados Unidos lo estaban tomando y lo llevando todo a un salón especial. No, le iban a pintar la edad y seguro que ellos tomaban mucho avión y se los mandaban directamente a Haití. Entonces, son mafias súper potentes. Este país podría ser realmente extraordinario con todo lo que tiene. Porque Chile tiene, oye, yo digo, trajéramos todo el rabita para acá, harían una maravilla. Es que el pensamiento chileno es muy egoísta. La gente sí No, piensa mal. Sí, pero yo digo, independientemente de eso, sigo pensando que, mira, yo creo que en todas las sociedades hay ese tipo de problemas que tú mencionas. Pero aquí lo que nos falla a nosotros, aquí mucho, es educación. 100%. Había ver que, por ejemplo, yo en ese sentido, yo lo veo desde otro punto de vista, a Chile no le conviene un país educado. Desde el punto de vista mío, porque es como que a ellos les conviene que la gente sea más ignorante, ya, para poder gobernar como más adelante, arriba de nosotros. Yo por lo menos así lo veo. Por algo en los colegios no enseñan economía, no enseñan lo que son las tasas de interés, no enseñan ninguna de esas cosas. Bueno, enseñan materias que, por ejemplo, muchas no son tan relevantes, como por ejemplo yo que fui en este caso a electricidad, biología a mí no me servía en química. Entonces, muchas materias que por lo menos en el colegio no son del todo correctas y prefieren pasar ese tipo de materias, hay que estar como educándolo con algo que realmente le pueda servir para el futuro. Por ejemplo, todos los niños del colegio. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Yo insisto que lo que más falla en este país es que la gente, a los muchachos, no les gusta estudiar. La generación actual no les gusta estudiar. Yo te digo que yo encuentro que tú en los colegios, no les gusta estudiar. O sea, no les gusta aprender. Entonces, yo digo, cuando un país no quiere aprender, ¿cómo te arreglas? ¿Cuál es la diferencia cuando tú salís, por ejemplo, de Estados Unidos? O te vas a Alemania, por ejemplo. Yo viví allá y sé claramente cómo era. Tú en Estados Unidos, oye, ¿qué es lo que hacen los cabros cuando están en el colegio? Tratan de ser los mejores alumnos para postular a las mejores universidades y obtener becas a esa universidad. Depende de estudiar en forma gratuita, creo que tienes que poner lo mínimo posible. Y se sacan la punta del carro, postulan y una fiesta con todo el carro cuando la universidad le lleva la carta y ¿qué pasa acá? ¿Es así? No. Aquí todo el mundo postula, puedes estudiar ahora, gratuitamente. Y si te aman, te aman. Nadie da lo mismo. ¿Y eso por qué? Porque no quieren estudiar. ¿Por qué no? Y eso es un mal. Yo creo que tú lo puedes ver, este fenómeno de no querer estudiar, lo ves en todo el ámbito de la sociedad. Uno mira, por ejemplo, yo a veces lo miro, puede ser una cuestión de. Estoy saliendo del tema, pero vale la pena conversar. Por ejemplo, el fútbol chileno. Toda la gente, no, es estupendo. Entonces, lo traía un chico, un ingeniero, no, colocó los mejores equipos. Yo le dije, siéntate en la tele. Dime, ¿qué tiene bueno Colo-Colo? Dime. Tiene buena defensa, los gallos corren todos los partidos, Tienen buena técnica. Tienen buen lenguaje, se comunican bien, yo digo, no son malintencionados para jugar, sino que son reces. No tienen esa característica. O sea, el típico jugador ni siquiera de barrio, Vidal. Vidal, por ejemplo. No, Vidal yo lo había sacado hace tiempo en la selección, pero yo digo, tiene esa cultura de ser medio más, que tú lo ves, pues, los gallos metidos en receptación, metidos en droga, ese es el medio que tú armaste. Fue indisciplina. No, es que tú tienes un grupo de jugadores que son muy buenos para la pelota, pero vienen de ese medio. Tú dirías, ¿por qué Vidal duraba tan poco en los equipos europeos? Siendo bueno que es bueno, si nadie puede decir que le cae esa mano. ¿Por qué a Vidal no le gustaba el Bielsa? Porque no le gustaba, no entraba la disciplina. Era imposible, no podía echar.
¿Ya? Y por eso de repente tú lo ves como que la cancha anda medio cansada. ¿Qué? No un 7 pulmones en la cancha. No le pasaba a la línea. A la línea era Bueno, los brasileños son iguales. ¿No? Sí, Ah, por eso le digo eso. todos pichangueros para. Pero yo digo la diferencia acá, que eso se nota mucho. Yo el otro día, por ejemplo, alcancé a ir a una parte de los partidos que jugó Chile con los países que estuvo jugando ahora. Sí. Ni uno de los delanteros, excepto el de Alexis Sánchez, enfrente al arco. Yo nunca lo había visto. Yo que jugué, yo por punto de haber sido profesional, nunca ni un tipo enfrentaba a los jugadores. ¿Y por qué? No, porque son como pajaritos y tienen temor. ¿Ya? Entonces yo mira, Tiene miedo al fallo. ¿cómo tú generas eso? Y eso es una cuestión de formación mental. Yo le decía a los cabros, tú hubieras visto los equipos que tenía Chile hace 25 años atrás. Olvidando lo que pasó con la selección, famosa selección dorada, que los gallos fracasaron las dos etapas después. ¿Por qué? Porque los primeros tiempos se abanaron. Se abanaron. ¿De dónde nacieron? De acá. Y aparte, entrenadores malos, peor todavía. Entonces, yo digo, si tú asocias eso a lo que pasa al país como general, te das cuenta que no es distinto a lo que pasa dentro del país. Hay tendencia. Lo miráis, te das cuenta que no es muy distinto. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Es súper complicado, no es una cuestión tan fácil. ¿Cuál es la diferencia de mucho lo mira, pero cuando Pinochet subió al poder, si Pinochet no sube, este país estaría hundido ahora. Porque aquellos que vivimos el 70, 73, que yo viví en carne propia, ¿ya? Yo en el 72 hice el servicio militar, el 77 estaba en la universidad y me tocó vivir toda la cuestión que estaba pasando. Estaba estudiando ahí licenciatura en matemáticas. Era un caos, pero el caos que usted ni se lo imagina, que esta cuestión es la paz de matar porque no lo hace. Pero caos así, grande, heavy. ¿Ya? Por eso a mí cuando de repente las personas que se ponen, yo lo lamento, pero eso era de esperarse y puede haber sido mucho más grave de lo que pasó. Mucho más grave. Yo tenía una prima, mi abuelo fue fundador del Partido Socialista junto con Allende. Yo conocía personalmente a Allende. Personalmente Allende lo conocía. Porque me llevaban al Partido Socialista, yo estaba ahí, los veía, todo lo que hacía. Porque mi familia está, la mitad eran del Partido Nacional, la otra mitad eran de izquierda, era así, surtido. No, era entretenido cuando se juntaban a almorzar. Porque mi abuelo tenía 11 hijos. Entonces se juntaban a conversar y yo me sentaba ahí a escuchar, pero era entretenido hablar cuando hablaban de política. Pero nunca perdían el control. No, era discusión cívica y alto nivel intelectual. Si mi abuelo era un tipo súper intelectualmente, era súper interesante. De hecho, en ese tiempo era secretario general del Partido Socialista. Y murió cuando subió Allende, él murió porque estaba enfermo de cáncer. Murió como a los 60 años, súper joven. Y él le decía a Allende, ten cuidado, le dije, porque toda la gente piensa que porque llegó este gobierno, está contenido. Todo es de todo, y no es así. Siempre lo decía, esto no es así. Y eso no lo perdemos. Y Allende, que era gentleman, no era todo el mundo piensa, no era el pueblo Allende. Allende era un gentleman que se vestía con ropa europea y cuando llegaba a visitar las casas callampa, todas esas cosas, callamparicas y llegaba a anunciarse al partido. Y él decía, fui a la chumba, voy allá. Esa era su forma. ¿Ya? Entonces mucha gente no tiene idea de eso. Entonces en ese tiempo era tal el caos que yo tuve con mi prima, que era de la Patricia, que era la hija menor. Llegó a mi casa en el mes de agosto. Mi papá era muy cristiano. ¿Ya? Mi mamá era socialista escondida, como decía yo, porque como el abuelo era, ella siempre lo apoyaba. Y el resto de nosotros, los hermanos, no estábamos contra el gobierno de ese tiempo, porque estábamos metidos en la universidad, en los colegios peleando. Y ahí nos dice, chiquillos, que montar alto, va a venir el golpe de la izquierda ahora en septiembre. Yo la quedé mirando y digo, ¿qué me está diciendo? Va a venir un golpe que. ¿Pero tú sabes qué social media que va a ser? Sí, lo sé. Y me dijo, ¿y qué va a hacer?
Una rita. ¿Qué pasó? La goma. ¿Andáis en la playa? No, en verdad, pero. Tú le dices que te pasa la asistencia. ¿Qué manda le podríamos pedir que haga? ¿Qué manda? A ver, No, si estaba bien. 15 flexiones. sin 15 flexiones. Bajo cero. No, no le veo mucha capacidad de hacer flexiones a este muchacho. ¿No? Si lo hacemos con el básquet no va a haber helado. Si lo quiere que no vea la leche, ese es el problema. Bueno, esa época nos dijo que venía el golpe. Yo dije, una locura, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo venía a hacerlo? Y quería mucho a mi papá, y dijo, papá, tío, le dije, tengo que decirte esto que va a pasar. Y se fue y le avisó a todos los miembros de mi familia. A todos les avisó. Bueno, el golpe fue antes, no, esa fue la última, lo que pasó que fue antes. Pero esa cuestión si hubiera pasado, este país debería recibir. Y no habrían nada muerto 3.500 personas. Habrían muerto miles. Como fueron las revoluciones que hubo aquí en Chile, porque eran miles de personas murieron. Y no hay ningún monumento puesto para todos esos varios mundiales. En Placilla no montó la guerra que era la última guerra de la revolución que hubo, más de 10.000 personas en batalla. Entonces somos un pueblo muy raro. No sé si tú miras la historia de Chile, yo soy bueno para la historia de Guadalajara, te das cuenta que es impresionante. Es impresionante. Tú ves la historia de los araucanos que se relacionaban con los españoles. Algunos eran enemigos de los españoles, otros eran enemigos de los españoles, otros que tenían con general, otros eran enemigos. Ese es el ambiente que nosotros crecimos. Estamos con el diablo y con Dios a un lado. Después nos vamos con el diablo. El diablo es de loco. Pero en síntesis, yo creo que todo eso se produce por falta de conocimiento de la gente. Nada. Que quiere tener un título como sea, sin importar si sabe o no sabe. Y eso es fatal. Fatal, porque el país ya se lo desea, no lo usa. Esperemos que algún día la luz irradie sobre esta nación y las cosas cambian. Las cosas se meten de ese viejo. Pero bueno, ya, continúa esto, no puedo echarle más. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Ya. Entonces, estos detalles que están acá son que uno son momentos que nos mete en la justicia. Disfruto de representarlo de esto, porque de repente, cuando tienes experiencia, fácilmente se te pueden ir cosas. La van a perder. No hay que tener idea cómo estar. Las obras complementarias. Todos los proyectos realmente tienen obras complementarias, sobre todo los proyectos muy grandes. Cuando tú tienes un administrador de contrato, estas obras complementarias realmente son una piedra de tropiezo no menor. Y uno las tiene que tener muy bien justificadas si son responsabilidades tuyas o son responsabilidades del mandante. ¿Ya? Porque eso el administrador de contrato lo va a registrar y va a depender de que si es delito, el pago que te puedan dar o la multa que te pueda llegar por el cumplimiento del contrato. Entonces aquí está mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, un poco por decirte las partes más relevantes, ¿ya? Y lo otro importante es que los puntos que uno considera como elementos obras completadas son por modificación de protección y medio de atención, breve descripción técnica de las obras civiles. Aquí las obras civiles generalmente hay problemas. Por ejemplo, cuando uno construye torres en línea de transmisión, tú sabes que los terrenos son todos distintos. Un cerro es distinto a otro cerro. Uno cree que pueden ser iguales y pueden tener degradaciones en el terreno totalmente diferentes. Y por lo tanto, si una instalación de torres, por ejemplo, fueron diseñados con una cierta base, con determinadas características constructivas de esa base, que están determinadas para un tipo de terreno, si tú llegas a otro tipo de terreno, puede que tú necesites hacer obras complementarias. Y esa tú tienes que cumplirla con el administrador de contrato. Si quieres que obras complementarias, y la cuestión es simple, no está fijado, tiene que hablar y tiene que pagar. Pero, si en la obra de construcción que tú estás diciendo pusiste un radial o una base de una torre que no corresponde al tipo de terreno, y cuando hacen la prueba
porque esto se hace en toda la laboratorio, ya, le hacen la prueba de la perspectiva, y ven que la perspectiva de la base no corresponde a la tradición misma, que lo que pasa es que pasa en el mundo. Y así se hace. Entonces, esto es una lucha constante, sobre todo en los proyectos grandes. Bueno, aquí están todas las especificaciones más grandes, importantes, las especificaciones, las modificaciones que uno tiene que tener considerado al momento de estar ejecutando proyectos radicales de daños mayores. O desastres poco que uno no sé, no es que tenga COVID, nada de eso, lo que pasa es que cuando yo me resfrío, la tos me dura 2 meses. Y nunca los médicos han detectado por qué me dura eso. ¿Será la mujer? No sé, pero me hace toser. Llego a mi casa y en la noche llego a mi casa y me pongo a toser y me bastante. Un vasito de whisky con hielo. Pero ¿por qué la sentó? Mata todo lo que. Además que tengo una bollera. Algunos datos comerciales importantes, ¿ya? Que tienen que ver sobre todo con construcciones específicas. Normalmente los proyectos, cuando son organizaciones, realmente tú tienes claro lo que significa las obras de distribución. Pero muchas veces los empalmes no tienen ni idea de cómo se van a gestar. ¿Por qué? Porque la constructora todavía no construyó las casas. ¿Ya? Pero te dicen, mira, esto va a ser así, te trazan, te dan los niveles, te dan todas las cosas para que tú puedas parar toda la infraestructura. ¿Ya? Te dicen dónde caen las casas, te las deja todas marcadas, te las saca como corresponde y tú vas y construyes. Pero viene la parte más compleja de los empalmes. ¿Dónde van a quedar los empalmes? De repente te das cuenta tú que el poste que te decían que estaba marcado en torno no te sirve. ¿Por qué? Porque te quedaste pasando en una línea del empalme en una propiedad particular. ¿Y eso qué te implica a ti? Cambiar de posición del poste. Y si ya está pavimentada la vereda, Hay que romper. hay que romper, hay que picar. Bueno, esas cosas pasan. ¿Ya? Entonces, ¿hay un límite de empalmes que se pueda hacer desde un poste? No, hay otras 5 o 6 empalmes, pero es muy difícil que haya más. Sobre todo, antiguamente se daban mucho, porque tú cuando construías, sobre todo en Valparaíso, como las casas eran viejas, muy antiguas, tú realmente tenías baterías de medidores en algunos lugares que llamaban los famosos CITER. El CITER era una calle reducida, muy reducida, que solamente era peatonal, donde tú podías tener, claro, perfectamente 10 o 12 viviendas, que eran viviendas muy chiquitas, ¿ya? Donde tenían normalmente 2 piezas, una cocina y un comedor juntos, un baño, era súper chiquito. Y era muy común en Valparaíso, yo te hablando muchos años. Entonces tú ya a la entrada de la propiedad tenías una batería de medio. Entonces yo quería decir, muchas veces cada uno venía con un empalme independiente. La cantidad de derivaciones de poste, me imagino que solamente influye si es que va a pasar por el terreno de otro usuario. Me imagino que eso determina la cantidad de derivaciones que puede tener el poste. Claro, lo que pasa es que, a ver, normalmente depende justamente de lo que estás comentando. Por ejemplo, si la línea pasa, las casas están al frente de la línea, es más fácil poder distribuir. Tú podrías tener mucho más empalme. Pero si estáis en la misma línea donde está la casa, ahí se te complica. Porque podría llegar a 2, pero ya más allá no voy a poder pasar. Claro. Y se empiezan a presentar algunas cosas que se pegan. Pero las organizaciones nuevas, generalmente tú tienes 2 empalmes. ¿Ya? A veces en casas más populares puedes encontrar más cuando construyen estas casas pareadas. ¿Ya? Que tú en una puedes conectar 2 y ahí puedes conectar 2 más, que podría ser 4, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Pasa eso, son todo relativo, pero generalmente lo que uno procura es esto, ya no tanto preocuparse cuánto del paro, sino que tú estés cumpliendo con la norma constructiva de no violar una normativa en la instalación de su equipo. Porque uno siempre tiene claro que uno tiene que tener cierta altura, ya no puede bajar un panel bajo los 4,5 metros, por lo tanto si tú cruzas una calle, el panel tiene que llegar a sobre esa altura.
¿ya? Porque pues, si no pasa un camión después, con el neumático más inflado, cualquier cosa, con una carga más alta y te va a botar el espalda, y es muy bien, ¿ya? Muy bien. Profe, ¿a qué se refiere con características contaminantes? Ah, pues sí, El aceite. sí, no, tiene un montón de cosas, por ejemplo, el aceite de un transformador. Ah, ya. O sea, imagínate que tú estás instalando un transformador, alguien le golpea un buche, se te la dio el transformador y cayó aceite. Eso se tiene que considerar ese accidente. Claro, la norma medioambiental que les obliga, primero, recuperar ese aceite, meterlo en un tambor especial. Las personas que hacen la regulación tienen que tener una ropa especial porque tú no sabes si ese aceite tiene ascarel o no tiene ascarel. La ascarel es altamente ¿Qué es ascarel? ¿Ah? Es un aislante. ¿El residuo? ¿Ah? ¿Es como el residuo o el aislante? No, el aislante es de ascarel. El aislante, el ascarel se usa en muchas cosas, no solamente se usa en los aceites, sino que también se usa para. Tú podías cubrir en las mufas con una cinta ascarel. ¿Ya? Como la cinta de goma. Era una cinta muy parecida a cuando tú inyesas a una persona, ¿ya? Que uno hacía lo mismo en esa cuestión de ascarel. El problema es que después se determinó que eso era cancerígeno. Y en todo el mundo se ordenó retirar. ¿Ya? Menos acá. No, también se hizo, sí se hizo todo. Estoy hablando de hace 35 años que se eliminó. Pero todavía hay rastros, y de hecho las cubas de los transformadores, muchas veces cuando le cambian el aceite, tenían ascarel, pero si tú le haces una prueba de traza del estanque, no vas a probar que va a tener ascarel. Lo que pasa es que hay que ver cuántos ppm tiene por dentro del Por milímetro. sí, por milímetro. ¿Cuántos ppm tiene? Si tiene abajo cierta norma, no hay problema, no hay riesgo. Si está arriba, tenés que sacar todo el transformador, toda la cuba, y si no, un depósito especial que nosotros tenemos un curado, ¿no? Donde están todos los residuos peligrosos. Y eso después, toda la industria eléctrica de Chile se juntan y lo envían directamente a Gran Bretaña. Porque para destruir eso hay que tener unas temperaturas que nosotros aquí en Chile no tenemos. Y no muy especiales. Entonces se llenan allá y lo destruyen allá y con eso. Y tú pagas por eso, ¿no? Varios millones de dólares, por eso se juntan varias empresas y se juntan todo, meten todo y se mandan un mundo completo allá. No es algo tan fácil. Pero eso pasa. Por ejemplo, el fin de semana recién pasado, el sábado, que yo venía en la mañana llegando por el camino Alto Rayaga a Concón, y un auto, no me pregunten cómo, chocó perpendicularmente a un poste, ¿ya? Siento que la única muerte que había era en esa dirección. No había caminos laterales, nada, no sé. ¿Cómo el tipo se dio vuelta y chocó así? No sé. Pero claro, derechito medio. ¿Ah? Quizás perder control de los dedos. Es que es súper chévere, ahí no es muy. Es para el tránsito de dos vehículos, pero no es inexplicable. ¿Ya? ¿Cómo El tipo agarró esa pegó curva? El poste lo quebró, tenía dos postes que dan a los edificios ahí de los grandes que están en el camino alto de Rey. Y la subestación, ¿qué pasó esto? Se cortaron los puentes de media tensión y yo la di a la cuestión. Entonces yo justo me iba pasando, me bajé y para ver qué se podía hacer. Pues llamé al jefe de la zona a decir lo que estaba pasando y qué es lo que veía yo que había que hacer. Entonces lo miré y mira, el transformador no perdió aceite, está todo normal, los fusiles están operados. Y hay que mandarte a la gente de red subterránea para que verifique los dos espacios subterráneos que cruzan la calle y van a los edificios si tienen alguna irregularidad. Y si no tienen nada, energicemos la subestación. Porque está todo sano. No había pérdida de aceite y se energizó. Y el poste se cambió el día de. El lunes se cambió, en la noche. Perdón, no, el martes. Ayer martes se cambió. Porque ya se había cumplido la condición de no dejar ciclos. Claro, estaban todos con luz, se cambió el martes. Consulta, ¿qué hacen con todos esos postes que retiran? ¿Van a parar algún cementerio? No, se tiran a basurar. No se puede acumular nada. No, lo que pasa es que de repente hay empresas que te piden los postes. Por ejemplo, los que están haciendo demoliciones, están tapando un cerro, no te dicen traigan unos postes para allá. Como la llena. Claro, pero por ejemplo nosotros pasamos una talla
Por eso ahora tenemos mucho cuidado. Que aquí en Miraflores hay un lugar que hay un sitio de eso y la gente se podía votar como empezaron a votar. Entonces empezaron a agrandar la calle ya. ¿Y qué pasó? Que al final había puros postes de concreto, distintas capacidades, más piedra, tierra. Pero al final de esto se instaló una persona que se tomó un terreno ahí, ya, varias personas se tomaron terreno y se instalaron casitas. Y resulta que un día uno de estos postes se deslizó y causó daño y salió en los diarios de la mujer. Investigar qué pasó. Y nosotros dándonos cuenta qué pasó, que el contratista, que era Tecnored, sacaba los postes y chocaba y todo eso, y los depositaba ahí porque tenían autorización del dueño. Pero el dueño creo que hizo después, nunca se preocupó de que alguien iba a ocupar el terreno de él de abajo. Y ahí se transformó en un río para las personas. Pareció una toma. Pero ya no tengo a las personas, aunque hubiese sido toma. Entonces, si alguien se muere, van a mandar a Chirquín. Porque lo primero era preguntar, oye, el permiso de autorización, no, que fue verbal. Oye, ¿qué tuvimos que hacer? Adivina. Tuvimos que sacar los postes. Caminando y lo botaron en basura. Entonces, esas cuestiones cuando uno toma, por eso de repente cuando uno ciertas decisiones, escrito, anotado, firmado. Y eso es lo más claro de todo este proceso. Si tú no lo tienes así, lo haces. Nada de palabras. No, nada de palabras. Veo que se están preparando, venimos, ¿qué pasó? Yo estoy siempre ya. Nos vemos. Entonces, verifiquen las pruebas que las modifiqué para que lo tengan claro ahí en su guitarra. Sí, la vi que la cambió para el 14. Hay dos pruebas, las dos últimas pruebas están las dos para el 14. Sí, que hay una que no también. No sé, pero hay dos pruebas, una de 2 de 15% y una de 20% que es suya. Pero las dos dicen 14 y 14. No, 14, esa guay que dice 14 es la que. Ah, ya. El profe, ¿cómo es la cosa? Aquí la del 8 de noviembre fue la que entregamos nosotros. Ya, y después yo tengo dos 14 y 14, 15% cada una. Y después viene una en 20. Y el 15 es la otra la prueba y la otra el profe. Exactamente. Y la última nota es la del alumbrado. Espera. 20 exámenes. Ajá. El 20 es parte del examen. Pero si ustedes tienen exámenes, no lo sacan. No siempre y cuando necesitamos ¿sí? Pero no van a tener otra buena, así que. Ah, ya. Claro. Avisarles de antes. Listo. Ustedes quieren salir de la media de chicos.